vamos a trabajar entre esta semana y la próxima. Capítulo 5 ya habla bastante de lo que es la capa de red, que se compone de la capa anterior, la capa 2, donde se efectúan lo que son las tramas. ¿Ya? Hay un concepto que lo nombra mucho en el capítulo 5, en la materia, que es la encapsulación o encapsulamiento. Habla mucho de ese encapsulamiento de capas o encapsulamiento de, en este caso, de elementos del modelo óseo. Cuando se habla de encapsulamiento, se entiende por concepto de que cuando vamos escalando en el modelo óseo, tenemos que ir agregándole elementos adicionales a los datos o a la transmisión. Por ejemplo, nosotros comenzamos siempre en la capa física haciendo bits. Luego le agregamos un elemento base, los bits. Cuando pasamos a la capa 2 le agregamos MAC. Por lo tanto nos transformamos en tramas. Conocemos la MAC origen más destino. Luego sigo escalando, sigo encapsulando y paso a la capa 3. Además de los bits de las direcciones MAC origen destino, agrego dos cosas más que son las IP de origen y destino. Entonces, el encapsulamiento significa agregando cosas, exactamente. Cuando voy en la capa 4, en la capa de transporte, le agrego los puertos de comunicación para saber a qué aplicación debo llegar. Ahí aparecen los puertos. Por ejemplo, 23 para TN, 22 SH, 80 para web u otro. 80 era para HTTP. HTTP o web, ¿sí? Y 443 es para HTTPS, web seguro. Luego, por ejemplo, cuando paso a la capa de sesión, aquí estoy trabajando con el cifrado. Por ejemplo, aquí empieza la encriptación de los datos. Finalmente, en la capa aplicación veo el dato real. Entonces, cada cosa que le vamos agregando por capas es el proceso de encapsulación, para que lo entendamos mejor. Se habla mucho. Entre el capítulo 5 y 6 le da muy fuerte lo que es la encapsulación. Y técnicamente es agregar etiquetas o agregar elementos a medida que vamos subiendo. Y de vuelta. No es muy difícil el concepto en todo caso. No, entender, que lo puedo explicar de una forma un poco más técnica y cuesta relacionarlo, pero en realidad es agregar elementos a medida que va subiendo de capa. Los bits, direcciones MAC, IP, puertos, encriptación y finalmente lo que tú ves en la capa de aplicación es el dato real. O sea, si yo veo una página web y veo un botón en pantalla, eso lo estoy viendo en la capa de aplicación. Que los lenguajes de programación lo efectúan. Es como lo que le llega al usuario la capa. Claro, lo que es entendible para el usuario. Y de vuelta, cuando existe el proceso inverso, se llama desencapsulación. Que es sacando cosas. La comunicación siempre termina o comienza siendo un bit y termina siendo un bit. Siempre para nosotros trabajar en redes, vamos a trabajar con bits. Porque comienza siendo un bit y de vuelta retorna siendo bit. Transmitimos bit y nos llegan bits. Eso hay que tenerlo claro. Hay varias normas dentro de sí que nos van a mostrar el capítulo para ir entendiendo qué es lo que ocurre. ¿Ya? Es el proceso que nombra mucho de encapsulación de datos. ¿Ya? No problema hasta ahí, ¿cierto? Encapsulación, agregar elementos a medida que subimos de la capa, desencapsulación, sacar elementos. Con el nombre que pueden encontrar en encapsulación también, habla de PDU, dice, no PDI, sino PDU. Si habla de PDU, es lo mismo que hablar de encapsulación. ¿Sí? El proceso de agregar elementos a las capas. Es asociarlo, un sinónimo. ¿Estamos? Porque si a lo mejor aprendimos como encapsulación el concepto y lo leemos en la prueba, dice PDU, es lo mismo. Si hablamos de PDU, agregar PDU significa agregar capas. Encapsular. Quitar PDU, quitar capas o desencapsular. Para que lo asociemos. Es importante para nosotros, o la base de conocer las redes, es el modelo óseo de las capas. ¿Cierto? Entender qué pasa en cada capa de transmisión de datos. En la capa 2, nosotros entre la capa 1 y capa 2 ocurre lo que es el control de acceso al medio. Y ahí se regula el medio físico. Ahí hay una pregunta incluso en una prueba. Una pregunta y que tiene que ver con esta parte. Decía, el ancho de banda, ¿cierto? El ancho de banda, decía, es gratuito. El ancho de banda es ilimitado. El ancho de banda tiene límites. ¿Algo me acuerdo de las preguntas? ¿Era límite o no? ¿El ancho de banda tiene un límite? Sí. ¿Cuál es dentro de la pregunta de la prueba cuando la revisemos la próxima semana? Sí. Sí, tiene un límite el ancho de banda. El ancho de banda es el medio físico por el cual se transporta. Ah, bueno. Porque yo no puedo transmitir, Una de no sé cuánto. no puedo transmitir en una red, ¿cierto? Yo no puedo llegar a transmitir un gigabit siendo que estoy con tecnología Ethernet
que transmite como máximo 100 megabits por Sí, segundo. está limitado. Por lo tanto, mi ancho de banda va a ser el límite o cable físico que tengo. Dentro de los medios físicos, recuerdan fibra, cobre, que es Ethernet, y wireless, inalámbrica, ¿cuál es el que transmite mayor ancho de banda? Ah, Pero- el Los tres, PPS. ¿La fibra, el cobre o la I? ¿Cuál transmite La mayor ancho de fibra. banda? Ah, no sé. ¿Cuál de los tres? La fibra. La fibra. Y de la fibra monomodo multimodo, ¿cuál transmite mayor velocidad todavía? Multimodo, ¿cierto? Su nombre lo dice. Con 5 hilos, 5 y en este caso 5 hebras No era tan obvio de la fibra primera. que cada una transmite un gigabit por segundo. Y la diferencia entre monomodo y multimodo, así para ser más específico, en el medio físico, es que uno es un haz de luz y el otro transmite mediante LEDs. El monomodo es un haz de luz, ¿cierto? Es como apuntar una linterna. En cambio, el multimodo es con tecnología LED. La tecnología LED es la tecnología que no se degrada, por lo tanto puede llegar a mayor distancia. Ahí está una diferencia. Cuando transmiten a monomodo, se transmite en forma recta. Si nosotros supongamos que estamos viendo microscópicamente la fibra óptica, ¿cierto? Acá inicia y acá termina. Recuerden que esto es del tamaño más pequeño que el cabello humano. Monomodo sería transmitir un haz de luz en línea recta, ¿cierto? Apuntar en línea recta. Si yo quiero apuntar en línea recta en la noche, ¿cierto? Una linterna tiene una distancia y luego más allá se pierde. Lo mismo pasa en la fibra, que es monomodo. Multimodo, diferencia, transmite 5 hebras o 5 LEDs, pero van haciendo esto. Los 5 van chocando y van refractándose en las paredes de la fibra óptica. Entonces, ¿qué pasa cuando yo estoy apuntando, ¿cierto?, una luz y la voy haciendo rebotar en el espejo? Puedo llegar más lejos, a mayor distancia, ¿cierto? Ahí está como la gran diferencia para que la definamos. El precio también es un factor bastante importante para marcar la diferencia. Obviamente una red de fibra óptica de multimodo puede costar 4 veces más que una monomodo. En precio, carísimo, carísimo. Pero ahí teníamos lo que hoy día en bajos laboratorios se ha logrado mayor velocidad, que son 5 gigabits por segundo. Hay un proyecto, jóvenes, que se quiere transmitir a 100 gigabits por segundo. ¿Ya? Pero entonces pasó lo siguiente. ¿Cuál será el medio físico que podría transmitir a esa velocidad? La fibra ya quedó corta, si queremos transmitir a 100 gigabits por segundo. Ah, pero entonces pongamos varias fibras al mismo tiempo, ¿cierto? Se hace eso. Pero la idea es buscar un solo medio que transmita sobre 100 gigabits. Eso se está pensando ya. El elemento que transmite mayor velocidad hoy día está más cerca de lo que imaginamos. Está dentro de ustedes, nosotros. Las redes más rápidas de comunicación son las redes neuronales, nuestro cerebro. Entonces lo que quieren hacer muchos científicos en el MIT están haciendo ensayos de poder transmitir o ocupar elementos genéticos, ¿cierto?, del cerebro humano para hacer transmisiones de redes. O sea que ya en este caso sea con neuronas. Con neuronas. ¿Cierto? Imagínate una red de puras neuronas. Algunos tienen más, otros tienen menos. Se agota la neurona, pero ese sería el medio de transmisión más rápido que tenemos. El cerebro, en nuestro cerebro, si pudiéramos medir el ancho de banda de transmisión, cuando nosotros estamos mandando, por ejemplo, datos de un hemisferio del cerebro a otro, pensemos que una red, técnicamente de ahí se creó el concepto de red del cerebro humano, el cerebro transmite a 1000 gigabits por segundo. 1000 gigabits. ¿Cuánto se puede traspasar la película? Son 1000 gigabits de velocidad. Nada. Eso es lo que se quiere llegar al medio físico, ¿cierto? Ocupando conceptos biológicos de la bioinformática. Sacrificar algunos cerebros. A veces unos piensan más rápido, otros piensan más lento, en las mañanas piensan más lento, los domingos en la mañana sobre todo piensan más lento todavía. No funcionan muy bien las redes neuronales. ¿Qué es lo que pasa, jóvenes, en esa capa? En la primera capa, entre la capa 1 y 2, como se trabaja el control de acceso al medio, ¿cierto?, tiene que haber un elemento que maneje o las políticas de quién transmite y quién no. Y por lo tanto, aquí para nosotros entra en juego el switch. El switch es el encargado o el dispositivo
de entre la capa 1 y 2 definir quién transmite y quién no. ¿Quién transmite y quién no? En la red. ¿Cierto? Maneja las reglas de comunicación. Y estas reglas se manejan mediante tramas. Y las tramas son el conjunto de direcciones MAC de origen y destino donde debe dirigirse un dispositivo. ¿Ya? Independientemente, si nosotros estamos transmitiendo por cable, por red inalámbrica o por fibra, el control de acceso al medio o las tramas siguen existiendo. O sea, yo puedo transmitir por fibra óptica, igual existen las MAC. Si transmito por el aire, por el inalámbrico, igual se transmiten las direcciones MAC. No importa el medio físico. Pero sí entender que aquí se maneja de quién transmite y quién debe esperar para comunicar. De lo contrario, si no existiera este concepto de acceso al medio, que lo maneja el switch, quisieran transmitir dos PC al mismo tiempo, se comunican. Quiero transmitir un tercer PC, no podría transmitir porque no sabría si alguien está ocupando el canal de comunicación o no. Y por lo tanto, si chocan dos transmisiones, esa transmisión se pierde en el tiempo. ¿Cuándo pasaba eso? ¿Cuándo pasaba eso? Usamos puro cable y... También, recuerden, con las redes coaxiales, tipo uso. Pero específicamente con el dispositivo hub, el que tenemos acá arriba. El de arriba se parece físicamente a un switch, pero es un hub. Un hub. Él no trabaja en la capa 2, trabaja en la capa 1 solamente. Entonces, por lo tanto, no toma decisiones. Siempre se le nombra a las telecomunicaciones que el hub es un equipo tonto, porque no almacena direcciones MAC. Él le interesa conectarse a nivel físico, a nivel de bit y transmitir. ¿Para qué se usa hoy en día? Hoy día el hub ya ni siquiera se fabrica. Se descontinuó. Lo reemplazó el switch totalmente. Ah, ya. En los primeros equipos de comunicación, los primeros dispositivos intermedios que aparecían en la prueba, ¿cierto? Que son los dispositivos que permiten comunicar dispositivos finales, que los PC, los hosts son dispositivos finales y los que están en el medio, los que comunican en el medio físico son los dispositivos intermedios. Un switch, por ejemplo, un access point. Aquí yo voy a transmitir, por ejemplo, podía tener como conectado 20 equipos, pero no podían transmitir los 20 equipos al mismo tiempo. Eso es lo que pasaba con un hub. Más de 12 equipos que quisiesen transmitir al mismo tiempo chocaban su transmisión, porque no había prioridad. O sea, él le decía, transmitan todo, ¿cierto? Pero sin importar quién empezó primero a comunicar. Imagínense que un día se apagan los semáforos en las calles. Lo mismo ha pasado en el hub. Cada uno transmite o empieza a recorrer la calle y no ve que viene otro vehículo que pasa, tortazo, choque, ¿cierto? Y empiezan los tacos. Eso se producía en un hub. El switch, a diferencia, ¿cierto? Que físicamente se parecen, pero el concepto de trabajar es distinto, trabaja con control de acceso al medio y por lo tanto trabaja con tramas. Entiende, ¿cierto? Una especie de semáforo y sabe cuándo comunicar y cuándo no. Dice, usted está transmitiendo un equipo por el puerto número 10 y quiere comunicarse con otro dispositivo de red. Entonces, genera una trama de MAC origen y MAC destino. Una trama contiene dos cosas. La MAC de quien comunica y la MAC a dónde debe llegar. Por lo tanto, entre ellos solamente se comunican. Y el tercero tiene que esperar que termine la comunicación para transmitir en la red. Entonces hace una especie de semáforo, ¿cierto? Y por eso las comunicaciones a nivel de capa 2 son perfectas, no se pierden. Puedo esperar de transmitir y una vez que esté desocupado el canal de comunicación, envío, pero no chocan las comunicaciones. Por eso para nosotros es importante el switch y se descontinuó el hub. La pregunta que hacía el compañero, ¿por qué allá el hub ya no existe, cierto? ¿O para qué uso le daría un hub? ¿Dónde lo puedo encontrar un hub hoy día? Bueno, aquí en el laboratorio. Pero lo encuentra a lo mejor en Mercado Libre, lo encuentra en alguien que lo tenga a la venta, pero ya no lo encuentran por fabricantes. ¿Qué uso le podría dar? Porque podría encontrar un hub a 5.000 pesos, por ejemplo. Para el único uso que nos serviría hoy día sería para una red que no tuviese más de 2 equipos. Para eso podría ocuparlo. En la casa, por ejemplo, 2 PC, listo. Ahí funciona bien. Un tercer PC, ya hay choque. Para extender una red, por ejemplo, yo quiero extender un cable Ethernet y sé que mi red, de un punto a otro, tiene más de 100 metros. Por ejemplo, la casa del vecino que quiero tirar el cable de red tiene 200 metros. El máximo de extender un cable para que la comunicación sea correcta es 100 metros. Entonces, ¿qué hago ahí? Pongo un hub. ¿Y el hub qué es lo que hace? Con el cable levanta, regenera la señal. Y puedo seguir tirando cable de red a más distancia. Parece el uso que le podríamos dar hoy en día a un hub, más que nada. Pero para ocuparlo en una red en un laboratorio con un hub, ya casi imposible. Tendríamos choque del tráfico de datos. No podríamos transmitir en la red todo al mismo tiempo. ¿Ya? ¿Estamos? Capa 2, switch, dispositivo encargado de hacer este trabajo, trabajar con las campanas.
Y ahí aparecen varios conceptos que nombra el capítulo, que es la detección de colisiones, ¿cierto? El CSMA, que son los protocolos que manejan, ¿cierto? Técnicamente quién transmite y quién no. Para que lo entendamos, ¿cierto? En pocas palabras, lo que hace el control de acceso al medio o prevención de colisiones, ¿cierto? Es la regla de usted transmite una dirección MAC, otro equipo quiere transmitir la dirección MAC, dice, usted se conectó primero, usted pase por la red, usted espere un momento, terminó de transmitir el otro equipo, ahora le toca a usted transmitir. Esa es la técnica o lo que hace estos protocolos, para evitar qué cosa, que por el mismo canal de comunicación se transmitan dos direcciones MAC al mismo tiempo. De lo contrario, igual que en los caminos o en las calles, chocarían. ¿Estamos? El switch, esa es la pega del switch. El switch aprende una dirección MAC, ¿cierto? Por el puerto que está conectado al dispositivo. O sea, si tú te conectas por el puerto 10, ¿por dónde aprendió la MAC tuya? Por el puerto 10. Pero tú quieres comunicarte con tu compañero. El switch, como transmite mediante broadcast, ¿se acuerdan? Por todos los demás puertos, del 1 al 24 menos por el 10, va a enviar tu dirección MAC a la red. Aprende la MAC por el puerto que se comunica y envía por todos los demás, ¿cierto? Menos por el que aprendió. Esos son conceptos que también los nombra bastante el capítulo. ¿Cómo está hecha una dirección MAC? ¿Cierto? Que es lo que vamos a ver nosotros. Una dirección MAC, si nosotros lo vemos a nivel de capa 2, o a nivel de redes LAN, es más importante la MAC que el IP. Va a ser más importante aprender una dirección MAC o entender la dirección MAC. Porque aquí en este laboratorio nosotros trabajamos con direcciones MAC, no con dirección IP. ¿Cuándo aparece la IP para nosotros? Cuando queremos transmitir a redes remotas. Pero mientras estemos comunicando en este sector, la MAC es la que tiene la importancia. Una dirección MAC es una dirección que está en formato hexadecimal, por lo tanto contiene número y letra, ¿ya? Que está hecha o agrupada, ¿cierto?, en valores de A2, separadas puede ser con un punto abajo, con un guión al medio o con dos puntos, y nos van indicando valores, ¿cierto?, que son únicos y que representan a la tarjeta de red que tenemos. ¿Sí? ¿Cuántas direcciones más podríamos tener en un PC? Depende de las tarjetas. Perfecto, depende de la cantidad de tarjetas de red. Si yo tengo una tarjeta Bluetooth en mi PC, esa tarjeta Bluetooth tiene una dirección MAC. Si tengo la inalámbrica, la wireless, también tengo otra MAC. Si tengo la tarjeta cableada, otra MAC. O sea, tantas MAC puedo tener como tarjetas de red. Incluso jóvenes, se puede hacer hackeo a los controles remotos. Porque los controles remotos del televisor, de la casa, el del llavero del auto, transmiten, ¿cierto?, mediante una red inalámbrica, una tecnología, por ejemplo, infrarroja. Y por lo tanto, es una tarjeta de red. Entonces, esa tarjeta tiene una dirección MAC. ¿Se puede hackear el sensor, ¿cierto?, la alarma de un auto? Se puede. Porque el sensor emite un haz de luz infrarrojo, pero él transmite como tarjeta de red una dirección MAC. Podríamos estar ocupando WaveChat y podríamos capturar, igual que los talleres que hicimos, por ejemplo, la dirección MAC del sensor que se comunica con el auto. Podríamos tener la dirección MAC del auto y de ahí en adelante empezar a hacer cosas. Si el auto tiene conexión a internet, que muchos autos hoy día tienen, ¿cierto?, GPS, le ponen, ¿cierto?, le ponen algún modo de comunicación, podríamos hackear el auto. Se puede hacer. Todo lo que tenga dirección MAC es hackeable. Parten con ese concepto. Todo lo que tenga MAC. Por lo tanto, cualquier aparato que tenga tarjeta de red es hackeable. Y lo otro, la MAC es única. Como es única, ¿cierto?, no tengo forma de ocultarla o no tengo forma de modificarla. A diferencia del IP, que puedo ir cambiándola. La IP la asignamos nosotros, la MAC la asigna el fabricante. El Felipe dice que ya no son únicas las MAC. El Felipe dice que ya no son únicas las MAC. No, me refería a computador. Ah, ya entiendo ya. Los MAC ya no son únicos. Por eso. No, la dirección MAC es única. Ojo, cuando se trata de simular una MAC con algún software, cuando se habla de clonar MAC, lo único que está haciendo uno es generar un número de una dirección MAC que ya existe. Entonces, ¿qué pasa? Si en algún momento a ti un switch del planeta te detecta, ¿cierto?,
Tu Mac, primero a la primera que le da prioridad reconoce a la Mac real. Si alguien ocupó tu Mac con algún programa, esa Mac que fue adulterada la va a bloquear. ¿Cómo reconocer el La la mar- real y la...? Porque recuerde que la Mac original está asociada al hardware del equipo. La primera mitad de tu dirección Mac, esta es un ejemplo de dirección Mac, ¿ya? De un equipo al azar, y esto lo vamos a ver nosotros si hacemos un comando. La primera parte de la dirección, la mitad, ¿cierto? Esta es única. ¿Y qué información van dentro de esos valores hexadecimales? Y vamos a repasar un poco la vuelta. Van. ¿Quién es el fabricante de la dirección de la tarjeta de red? ¿Qué modelo de tarjeta de red? ¿Cuándo fue fabricada? Los datos propios, el hardware. Es marca Intel, Realtek, fabricada el 25 de septiembre de 2015 por Lenovo, etc. Entonces, eso tú no lo puedes adulterar. Y la siguiente parte de la dirección MAC, lo que sigue, es el correlativo para diferenciar que este equipo, ¿cierto?, tiene las mismas características que este otro. Son iguales, pero la diferencia es que uno varía la MAC con la otra. Y de hecho hagan el ejercicio, se lo hemos hecho otras veces. Usted abre la consola, el command prompt del computador, y ejecuta el comando ARP espacio -A. Háganlo. Va a ver su dirección, dice dirección física. Esa es la MAC. Y la compara con la del compañero. Compare los resultados y se dan cuenta que en la dirección MAC la mitad de la dirección es igual que la mía que la del compañero. Y la siguiente parte es la que cambia. Por lo tanto, ¿por qué? Porque estos equipos son iguales. Son los dos Lenovo, el mismo modelo, ¿cierto? Son equipos muy parecidos. ARP espacio -A. ¿Esto qué me está mostrando toda esta IP? El ARP-A me muestra, ¿cierto?, todas las MAC de la red que están en este momento conectadas. Ya, pero tengo que usarme la IP para hacerme la MAC. Es que real, la MAC te retornó el IP, ¿te fijas? ¿No tenés que conocer el IP? No, pero si yo quiero saber quién es... Ah, claro. Ahí están todas las MAC de la red. Todos los equipos que están en este momento. 5, 5D, 80, 95, digo yo. ¿Cuál es tu IP? Mire, puedo decir Pepo, ahora ocupe el otro comando. Ejecute ipconfig espacio jóvenes / all. De ahí le va a aparecer su tarjeta de red para que la vaya comparando. Oh, por Dios. Tarjeta física. Pero no me dicen Va a tener varias MAC. ¿Cuál necesitas tú saber? ¿La Bluetooth, la wireless o la de Ethernet? Ahí está. Busca Ethernet y ahí te dice dirección física. Esa es tu MAC. Esta MAC, compárala con la del compañero, que haga el mismo comando. Compañero. ¿Cuál es tu ¿La mano? orden de internet? Sí. Fíjate cómo comienza la tuya y cómo comienza la del compañero. Ah, no, somos distintos, somos hermanitos. Pero soy FC, pero hay hartos que eran FC. FC4D de Es que ojo, una dirección MAC son del Bluetooth, otra de la inalámbrica y la otra es del... Sí, verdad, eso es lo mismo, ¿no? FC, 4D de 4, hay varios que tienen la misma. La mitad de la MAC es igual. Hay uno que Hasta la tiene, mitad. sí. Ah, no, hay una que no debería ser posible. Ah, no, porque está tipo F, 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 F. Miren, así como nosotros tenemos dirección IP de prueba, hay direcciones MAC de prueba también, y esas MAC no son asignables. Si usted en algún momento se encuentra una dirección MAC, que la vamos a ver después a la vuelta de recreo, por ejemplo, que es FF, 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 y puro grupo de F, ¿cierto? No es una MAC real, no es asignable, no es de una tarjeta de red, es de prueba. Si encuentra también una MAC que es 00, 00, 00, tampoco es real. El FF es 255, ¿cierto? Es el número máximo de la tabla que la vamos a ver. Tanto hackea el Pokémon. Nos interesa saber a nosotros, ahora antes que nos vamos al recreo, ¿cierto? Que las direcciones MAC son valores hexadecimales, están compuestas de número y letra, vamos a explicarlo a la vuelta. Que la primera parte o la primera mitad de la MAC representa, o no es modificable, de hecho la MAC entera no es modificable, pero representa a mi equipo. Es asociar al hardware del equipo, quién lo fabricó, la marca, modelo, ¿cierto? Cuándo fue fabricado, todo lo real de mi tarjeta. Y lo que sigue es el correlativo para diferenciar uno con la otra. ¿Dónde se almacena esta información? El switch la almacena en su memoria RAM. El switch conoce todas las MAC a medida que se van conectando a la red. ¿Ya? ¿Cuántas MAC puedo tener? De acuerdo a cuántas tarjetas de red tengo en mi lista. La MAC no es modificable ni es adulterada.
La Mac no podemos cambiarla. Ya, es parte de la tarjeta de red de fábrica. A no ser que sea máquina virtual. A no ser que sea máquina virtual. En una máquina virtual, ojo, cuando uno tiene una máquina virtual, te da la opción de, dice refrescar dirección Mac, pero tú sabes por la tarjeta de red física del equipo. Entonces, por lo tanto, cuando haces una trama, ¿qué queda registrado? ¿Por dónde tiene que salir esa máquina virtual? Por una tarjeta de red del PC. Por lo tanto, la trama que queda registrado, tu Mac física. Oh. ¿Por qué es importante que borres tu máquina virtual cuando haces un análisis o auditoría informática? Porque queda registrado nomás, ¿no? Porque queda dentro de la trama. La trama es las direcciones Mac que van quedando guardadas. ¿Cómo se cambia todo? En el VirtualBox tiene una opción que dice refrescar Mac con la tarjeta de red. Ya, pero Te va generando una máquina aleatoria. ¿Y manualmente? No tiene manualmente. Es una opción, un botoncito verde. Ah, ya. Pero igual queda registrado. Porque igual físicamente tu equipo tiene que salir por dónde. ¿Te dice como para lecer a alguien? Claro, pasar- por eso es mejor todo taller que tú hagas de prueba de seguridad en las máquinas virtuales. Porque si no, esta Mac queda registrada en las tramas. Tu Mac queda. Ya jóvenes, vamos al recreo para la vuelta.